Un saludo muy especial para comprensión de los tiempos actuales. Hoy vamos a ver la clase de minigrupos con el pastor Pablo Otremba, una clase muy importante para todo discípulo y discipulador. Realmente estamos muy emocionados y le damos la bienvenida al pastor Pablo. Bueno, bienvenidos a este momento donde vamos a estar hablando de minigrupos. ¿Qué es eso? Minigrupos. Bueno, vamos a hablar en un ratico acerca de eso, de lo que significa reuniones o grupos pequeños de 2 o 3 personas reuniéndose para leer la Biblia y naturalmente hacerse preguntas mutuas de rendición de cuentas, pero también poder hablar juntos acerca de lo que Dios está hablándole a cada uno, orar juntos y así pues también crecer en el conocimiento de Dios, pero también teniendo un grupo donde uno puede rendir cuentas y así poder crecer en el área del carácter y del estilo de vida, pero también este mini grupo tiene un aspecto de facilitar el hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que el mini grupo es una herramienta muy ágil, la hemos practicado y otros la han practicado en diferentes países y ha sido tremendo ver el resultado, el crecimiento en la vida de la gente, en el conocimiento, pero también cómo sus vidas han cambiado y cómo de repente encuentran que hay una herramienta tan sencilla que pueden usar para reunirse con un nuevo creyente o con alguien que ya lleva muchos años en los caminos del Señor y poder así juntos beneficiarse, bendecirse, servirse, crecer también en el ministerio. Bueno, pero primero, antes que todo, yo quisiera leer Hechos capítulo 2, 41 al 42. Allí dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, esta es una de las citas bases para el minigrupo. En la iglesia, allí en el libro de los Hechos, esa primera iglesia, notamos que tenía unas diferentes dinámicas que hacían que la iglesia se moviera, que fuese una iglesia que avanzaba, que hacía discípulos, que tocaba a otras comunidades. Y una de esas características, según estos versículos que acabamos de leer, es que la iglesia, los miembros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo podemos nosotros perseverar en la doctrina? ¿Qué herramientas podemos usar para mantenernos conectados con la Biblia, con la palabra de Dios? Sobre eso vamos a estar hablando en este contexto de los minigrupos. A través del libro de los Hechos aprendemos que una de las tareas importantes de la iglesia en movimiento es la de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros no solamente lo leemos en el libro de los Hechos, sino que cuando vamos a los libros o las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito, nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía una carga y era la carga de que se predicara la palabra de Dios en las iglesias. Bueno, en Hechos 2, aquí nosotros leíamos esta palabra perseveraban. ¿Y de qué habla esa palabra perseverar? Habla de persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constante a ella. El término se emplea en Marcos capítulo 3, versículo 9, en cuanto a tener continuamente a punto una barca. Eso es lo que dice allí.
tuvieron siempre lista la barca. Es que eso habla de perseverar. La frase en Hechos 2:42 revela que los creyentes dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Pero también dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Esto se refiere más a la enseñanza en general que a una colección o lista abstracta de declaraciones que se encuentran en la Biblia. Yo no estoy hablando aquí en contra de esas declaraciones, pero esas declaraciones muchas veces son una colección de declaraciones que nosotros muchas veces sustraemos de la palabra de Dios. Por eso siempre es bueno regresar a la Biblia y encontrar cuál es el panorama general de lo que se enseña allí. Es claro que la enseñanza de los apóstoles contenía la doctrina definitivamente. El libro de los Hechos, todos los libros históricos del Antiguo Testamento contienen doctrina. Sin embargo, el énfasis aquí es que atendieron las enseñanzas con el propósito de seguir las instrucciones para una vida que marca la diferencia y que agrada a Dios. Mire, no, yo puedo, estamos en este momento comenzando un año y al principio de un año llega y uno hace como que aquellas promesas, este año voy a hacer deporte. Y entonces leemos un libro acerca de qué es mejor para mi edad y cómo puedo hacer deporte. Me compro unas máquinas y me las pongo, las pongo ahí en mi cuarto o en la sala o donde sea, pero eso no es suficiente. Yo puedo tener el libro, saber todo, hasta predicar qué ejercicios son los mejores para mí y finalmente no sirve de nada hasta que no ponga yo el primer pie en la máquina que compré o salgo al aire libre a caminar, a trotar, a lo que sea. Puedo tener los mejores tenis, ¿no es cierto? La mejor marca, el mejor color, mejor dicho, de todo, lindo, pero hasta que no lo ponga en acción no sirve de nada. La doctrina es igual. La doctrina, yo puedo aprender verdades, pero si no las aplico, muy poco me sirven. Ahora, cuando la Biblia habla aquí que los primeros creyentes allí en la iglesia, en el libro de los Hechos, perseveraban en la doctrina, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, que claro, ellos recibían la enseñanza, pero la enseñanza era para obedecerla, para aplicarla a la Biblia, a la vida. Eso es también lo que nos está enseñando Jesús en Mateo 28, 18 al 20, donde dice que cuando nosotros hacemos discípulos, los debemos naturalmente llevar a que conozcan al Señor Jesús, se bauticen en agua, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero después viene esta parte que es muy importante, y enséñenles a obedecer. Entonces, la obediencia a lo que se enseña es súper importante en el proceso de hacer discípulos. Y en ese contexto, el minigrupo nos va a poder ayudar mucho. La Biblia dice de sí misma, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que entre más Biblia, mejor. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nosotros tenemos una cita aquí muy, muy importante. Colosenses 3, 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Este mensaje de Jesucristo debe vivir en nuestro corazón. Nosotros tenemos que llenar nuestras vidas
de este mensaje. Y aquí nos dice también algo muy importante en estos versículos: enséñense y aconséjense unos a otros. Eso quiere decir, aquí no le está hablando a líderes, no le está hablando al pastor, no le está hablando, claro que también, seguro, pero le está hablando a toda la iglesia, y mutuamente nosotros nos podemos estar enseñando, podemos estar aconsejándonos con toda la sabiduría que Él da, y después nos dice algunas recomendaciones cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. En otras palabras, nosotros nos llenamos con la palabra de Dios es para poder cumplirla, para poder hacerla. La preocupación de Pablo en estos versículos es que entendamos el poder y el efecto de la palabra de Dios sobre la vida de una persona. Ningún otro libro en el mundo tiene el mismo efecto y poder de cambiar a una persona como la palabra de Dios, la Biblia. Primero, pues sabemos que ella da sabiduría para salvación. Si queremos saber o entender qué es lo que Dios nos ofrece para ser salvos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a conocer la verdad de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y como leíamos en 2 Timoteo capítulo 3, es útil para enseñar. La palabra enseñar que se utiliza aquí se usa como doctrina. Necesitamos doctrina, de verdad que sí. Y en estos tiempos en los que nosotros vivimos, tiempos muy difíciles, donde a veces la gente sufre por dos cosas. Una, por no tener el conocimiento, y en otro caso, pues por a veces recibir la mala o falsa información. Hoy en día tenemos muchas falsas enseñanzas allá afuera, y maestros falsos la tienen hoy fácil, porque con todos los medios que hoy tenemos, redes sociales, el internet, es fácil que cada quien pues publique sus cosas y no está rindiendo cuentas a nadie. Y si alguien no conoce la palabra de Dios, entonces puede caer en la trampa y en la confusión y abrazar cosas que no le van a ayudar. Por eso necesitamos enseñarnos los unos a los otros basados en la palabra de Dios, la Biblia. Después en 2 Timoteo capítulo 3 también leíamos que es útil para redarguir. También se traduce como reprender. Esto es parte de lo que se hace en el discipulado para formar carácter en una persona. Reprensión. Ahora, reprensión parece como que aquí te voy a dar duro. No, no, no. Significa simplemente, hey, usted está equivocado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos exponiendo las faltas y tratando de convencer a los errantes de su error y ayudarles a regresar a la verdad bíblica y abrazar esa verdad. Necesitamos eso en la iglesia, donde nos enseñamos mutuamente y donde puedo tener una idea y alguien tiene el permiso para poder cuestionarme, y juntos podemos estar revisando en la palabra de Dios para ver si así está escrito, y si no, pues entonces rechazamos eso y solamente estaremos abrazando lo que entendemos con claridad que dice la Biblia. También dice que es útil para corregir. Bueno, eso todo lo necesitamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice por dónde es que debemos caminar. Es útil también para instruir. Esto habla de instrucción naturalmente, pero también tiene la idea
de disciplinar, claro, de decirle a alguien, oye, así como usted se portó con su esposa, no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice tal cosa. Entonces podemos instruirnos en ese sentido. Y finalmente dice allí, 2 Timoteo capítulo 3, que nos prepara para toda buena obra. Esto es el ministerio, ¿no? Entonces estamos hablando aquí que la palabra de Dios nos puede ayudar a obtener primero el conocimiento de Dios y de su voluntad, de doctrinas claves y poder así tener el entendimiento correcto. Segundo, la palabra de Dios nos ayuda a cambiar a la imagen de Jesús. Podemos ir de gloria en gloria y cada vez reflejar más su carácter. Y nos prepara para toda buena obra, para poder ministrar con efectividad a otros, ayudarles a conectarse con Dios, o al que errante poder ayudarle a que regrese y se encamine. Y también nos ayuda a ministrar en otras dimensiones, como por ejemplo sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿cierto? Aconsejar y otras cosas de las cuales la palabra de Dios nos dice que podemos hacer como creyentes. Ahora, hablemos del minigrupo. El minigrupo, esta idea del minigrupo, yo no me la inventé. Esto es algo que ya desde Wesley existe y a través de los años ha experimentado algunas variaciones, ajustes, y eso está bien. Algunos posiblemente dirán que así como aquí estamos presentando el minigrupo, es bien, pero yo le pondría o le quitaría esto, lo otro. Es posible hacer ajustes. Lo importante no es que el minigrupo sea como algo legalista, pero sí que se considere como una herramienta para poder discipular, para poder crecer en el conocimiento de Dios, rendir cuentas y naturalmente prepararse para toda buena obra y hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos: discípulos, hacer discípulos. Entonces, hablemos un poco del minigrupo. Mateo 18, 19, 20, y aquí es como la cita base para este concepto. Allí dice, Mateo 18, 19 al 20, también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. El concepto del minigrupo, como ya les dije, se fundamenta en los postulados sobre los minigrupos, y yo lo tomé de un material de Robert Logan y Neil Cole, gente que habla mucho acerca del discipulado y cómo, bueno, esto es tan fácil de replicar. Lo hemos estado usando en diferentes iglesias y países y los resultados, los testimonios son tremendos. Es vidas cambiadas. De hecho, yo recuerdo uno que fue muy fiel haciendo minigrupo. A los 6 meses la iglesia pensó, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde sabe todo eso? Y su vida vino cambiando tremendamente. Y claro, él fue fiel con los minigrupos, dedicado a esto. Y claro, leyendo 25 capítulos semanales de Biblia, eso tarde o temprano va a dejar sus efectos en la vida. Este concepto es una manera básica, fundamental y muy práctica, aplicable en todo tipo de culturas y grupos socioeconómicos,
puede usarse con gente joven y con gente de edad avanzada. Es practicable tanto para jóvenes como para gente mayor. Funciona con nuevos creyentes y con personas que ya llevan muchos años en la iglesia. Y es una plataforma sencilla que presta las condiciones para que creyentes cristianos comunes y corrientes experimenten de manera sencilla, valga la redundancia otra vez, crecimiento espiritual, personal y ministerio a terceros, ayudando y acompañando a otros en el mismo proceso. Y yo diría que a veces hasta uno puede incluir gente precristiana, pero que no se ha convertido y tiene hambre y sed de conocer más de la Biblia, y uno puede invitar a alguien como ellos a ser parte de un mini grupo. Los mini grupos brindan la plataforma para facilitar un discipulado efectivo, la evangelización, el crecimiento espiritual y el desarrollo de líderes que más adelante asumirán responsabilidades en grupos hogareños y otros ministerios en la iglesia. Yo creo que algunos de ellos hasta llegan a ser pastores o tendrán otros ministerios de una envergadura más amplia. Además, libera a todos los cristianos, y eso es lo que nos importa cuando estamos presentando los minigrupos. Libera a todos los cristianos creyentes en el ejercicio del ministerio que yo llamo el ministerio del remolcador. Aquí es donde uno puede remolcar a alguien, ¿no es cierto? Y jalar y decir, venga, siéntate y vamos a leer Biblia juntos y crecer juntos en el Señor. Y alguien quien está por allá estacionado y como que no arranca, no hay avivamiento, uno lo puede recoger, remolcar y entonces traer avivamiento a la vida de él y la de uno también, porque finalmente uno siempre va también a estar beneficiándose. Aquí estamos beneficiándonos los unos con los otros y los unos de los otros. Recordemos que todos los creyentes cristianos están llamados a ser discípulos. Aquí no hay que un grupito y el otro grupito. No, 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 no. Todos estamos llamados a ser discípulos, y yo no voy a pasar mucho tiempo explicando esto. Esto no es el propósito de este momento, porque es lo que queremos hacer es presentar la idea, el concepto, algunos elementos importantes, y ojalá que usted agarre y lo ensaye, ¿no es cierto? De una puede llegar y escoger dos personas más y poder empezar el minigrupo ya. Eso no hay que esperar ninguna otra cosa. Si tiene una Biblia y tiene 2 personas y claro el Espíritu Santo, y podemos estar arrancando. Ahora, un minigrupo es un grupo, yo ya lo había mencionado, pues, refiriéndome a eso, es un grupo de 2 o 3 personas, y aclaro, del mismo sexo. Eso quiere decir mujeres con mujeres, hombres con hombres, que se reúnen una vez a la semana, póngale cuidado a eso, una vez a la semana por aproximadamente 60 minutos. Insisto que sean 60 minutos, porque yo he visto grupos que están tan fascinados porque, claro, la Biblia los toca, charlan juntos, oran juntos, están avivados, y a veces se les prolonga esto a 1:30, 2 horas y 3 horas. Esto es en cierta manera peligroso. ¿Por qué? Porque lo del minigrupo es para largo y no solamente para unas cuantas pocas sesiones, sino que ojalá podamos estar involucrados en un minigrupo por mucho tiempo. Y este grupo de 2 o 3 personas se reúne para animarse mutuamente y para rendir cuentas el uno al otro. El minigrupo
proporciona el entrenamiento y discipulado para llegar a ser un verdadero servidor de Cristo en un grupo, otra vez, de 2 o 3, ¿cierto? Y ahí Dios está presente. De esta manera, los minigrupos dinámicos proporcionan a todos los creyentes la posibilidad de participar activamente en el cumplimiento de la gran comisión y en la formación de discípulos. Claro, tiene que ser un minigrupo dinámico. Yo sé que hay algunos minigrupos que a veces se tornan como, sí, no tan dinámicos. Y entonces, bueno, podemos hablar de esto en un ratico. ¿Qué hacer con eso cuando yo estoy en un minigrupo no tan dinámico? Entonces, eso es, bueno, déjenme decirles de una vez, uno puede decir, bueno, chao, hasta la vista, y entonces comienza un nuevo grupo. Claro, usted puede terminar eso de una manera muy diplomática y bien, sin peleas, y poder comenzar otro grupo. Ahora, bases bíblicas para un minigrupo. Ya he dicho algunas cosas, pero está comprobado que los grupos pequeños en una iglesia son una fuerza eficaz que aporta grandemente al avance espiritual, tanto de cada creyente como de toda una iglesia. La idea de grupos pequeños fue modelada por el mismo Jesús. Aunque Jesús predicaba a las masas, eso lo vemos en los evangelios, notamos que la mayor parte de su tiempo Jesús lo pasaba con sus 12 discípulos y pasaba aún más tiempo con un grupo todavía más pequeño al cual pertenecían 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago. En la práctica eclesial se ha notado que dependiendo del tamaño de un grupo, las dinámicas cambian tremendamente. Y eso es verdad. Hay algo malo con una y bueno, algo con la otra. No, todas tienen una dinámica particular y si podemos disfrutar, beneficiarnos de reuniones más grandes y lo que éstas pueden darnos, aleluya. Pero hay algo que una reunión grande no nos da y eso solamente lo encontramos en grupos pequeños. Allí es más fácil experimentar una amistad cercana y una cierta flexibilidad en la dinámica de grupo. Si este es mayor de 3, esto ya empieza a complicarse. O puedes llegar a 4, pero ya cuando, eso lo volvemos a tocar en un ratico, pero ya cuando hay un cuarto en el grupo, yo creo que es el momento para estar pensando en multiplicación. Existen varias razones para pensar que un minigrupo provee las condiciones y el ambiente para liberar a los creyentes al ministerio, facilitar el discipulado y promover el desarrollo de liderazgo. Por ejemplo, un grupo de 2 o 3 personas es lo mínimo que se necesita para tener comunión. En un minigrupo se puede experimentar ese apoyo mutuo comprometido de una manera que no se va a experimentar en un grupo más grande. Un grupo pequeño se presta más fácilmente para tener una relación abierta, sincera y comprometida. En un grupo pequeño es más fácil rendir cuentas, confesar pecados, ¿cierto? Pedir ayuda para áreas delicadas con las cuales yo estoy luchando y necesito que alguien esté como pidiendo que yo rinda cuentas, orando por mí. Un grupo pequeño puede reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Durante la pandemia, ojalá muchos hubieran podido tener esta información, porque un minigrupo a veces puede hasta llevarse a cabo por WhatsApp, ¿no es cierto? Claro que es mejor cuando podemos reunirnos en algún lado,
3 en un parque y si es necesario hasta los 2 metros de distanciamiento se puede sostener, no hay problema, pero es más fácil. A veces podemos hasta estar caminando en un parque, y vamos con distanciamiento suficiente y vamos hablando de las cosas que hemos estado leyendo y rindiendo cuentas. También lo podemos hacer en cualquier lugar. Claro, lo más lindo es si podemos estar sentados alrededor de una mesa y poder allí tomarnos una taza de café o mate o yo no sé qué le gusta a usted, chocolate, y entonces llegar y tratar estos temas y pues rendirnos cuentas el uno al otro. Así que el mini grupo es flexible, es bíblico, Jesús lo practicó, él tenía esos 3 ahí especiales fuera de los 12 y nosotros podemos pertenecer a la iglesia, el grupo grande, la comunidad mayor, a una reunión a domicilio, pero también podemos pertenecer de una manera especial a un mini grupo y esto va a promover el cambio de vida. Y además algo que tienen los mini grupos es que pueden multiplicarse fácilmente. ¿Por qué? Porque para comenzar un mini grupo, como lo vamos a ver, las dinámicas son tan sencillas, cualquiera en la iglesia debe poder hacer eso. Así que los minigrupos, miremos quién puede participar en un minigrupo. Los minigrupos son para gente primero que entiende que tiene necesidad de Dios. Esto es importante, ¿no? Si queremos ser parte de un minigrupo, no es por obligación, sino porque queremos crecer, porque sabemos que necesitamos a otra persona para poder rendir cuentas y yo deseo crecer espiritualmente y bueno, por eso el minigrupo es una herramienta y es para esa gente que quiere crecer espiritualmente y naturalmente si usted tiene el interés de hacer discípulos, así como Jesús dijo que los debíamos hacer, entonces un minigrupo es una herramienta que usted debería ensayar. Y yo le digo, no lo ensaye solamente por un mes. Tienes que por lo menos practicarlo un año y usted va a ver los resultados y va a ver si tiene que hacerle ajustes o no. Y vas a aprender a usar esto como una herramienta para discipular a otros. 2 costumbres básicas de un minigrupo. Hay 2 costumbres que todos nosotros tenemos que practicar. Los 2 mandamientos fundamentales de la vida cristiana son, primero, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, para poder crecer en estos 2 mandamientos y para prosperar en la vida cristiana, encontramos que la Biblia nos enseña que hay que adquirir 2 costumbres. Una, confesar los pecados y la segunda es meditar en la palabra de Dios y obedecerla. Y bueno, en estos momentos estoy estudiando una vez más el tema del temor del Señor y yo estoy notando que hay 2 cosas que tiene el temor de Dios. Una es que odia, aborrece el pecado, ¿cierto? Y hay que hacer todo lo posible para huir de todos esos peligros que me llevan a pecar. Y por el otro lado, el temor del Señor, según Proverbios 8:13 y también en el Salmo 34, leemos, es que buscamos hacer el bien. El que teme al Señor busca hacer el bien. Pero para poder hacer el bien, poder, agradar al Señor, yo me tengo que llenar primero con la palabra de Dios y para eso tengo que meditarla y personalmente obedecerla. Y en este contexto y en ese orden de ideas, estamos hablando de exhalar y de inhalar. Entonces hay 2 costumbres en el minigrupo o 2 dinámicas. Una es exhalar, que
estamos pensando cuando usamos esta palabra? Confesar pecados y apartarse de los mismos. Pablo escribe en 2 Timoteo 2, 19 al 21, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, si nos limpiamos de los pecados, y eso viene a través de la confesión de los pecados y recibir el perdón de Dios, vamos limpiando nuestras vidas y llegamos a ser útiles, cada vez más útiles para toda buena obra. Entonces, efectividad en el ministerio tiene que ver con exhalar, con yo voy a confesar mis pecados, yo voy a apartarme de esos, vivir una vida como Dios manda, seguir la santificación, porque los pecados siempre van a frenarme. Proverbios 28:13 dice, el que no confiesa sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, ¿cierto? Recibirá misericordia y tendrá las bases naturalmente para hacer la obra de Dios. La segunda dinámica que se practica en el minigrupo es el inhalar, recibir la palabra de Dios y permanecer en ella. Pablo escribe en segunda de Timoteo 3, 14 al 17, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otra vez, equipado para toda buena obra, como aquí Pablo le dice claramente a este joven líder, esto lo va a hacer al llenar su vida con la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice que podemos llegar a ser útiles para toda buena obra, tú, yo, el otro, todos podemos llegar a ser útiles para toda buena obra a través primero de la limpieza de todo pecado, exhalar y inhalar. No podemos limpiar la casa y dejarla vacía, ¿no es cierto? Tenemos que llenar la casa, la tenemos que llenar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. La iglesia de Cristo necesita gente capacitada y hoy más que nunca, y gente lista para hacer el ministerio y servir en la iglesia y el mundo. Los minigrupos son ese camino o un camino para encontrar a esta gente y para entrenarla. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí viene la práctica, ¿cierto? Entonces, ya mencionaba eso, pero aquí creo que es bueno repetirlo. Una reunión semanal de 1 hora, ¿cierto? El minigrupo se reúne entonces una vez a la semana por más o menos 1 hora. El grupo se puede reunir en cualquier lugar, en el restaurante, en el parque, en la casa, donde sea, debajo de un árbol de mango, lo que sea, donde sea. Hay mucha flexibilidad en eso, pero es una reunión semanal. Usted acomoda, o ustedes, el grupo, acomoda su horario, el día que mejor les queda y el lugar.
es, como ya dije, 2 o 3 miembros que se reúnen. Los minigrupos no son más grandes que eso. Al llegar una cuarta persona, es el momento de planear un nuevo grupo o multiplicar, reproducir. De esto también se tratan los minigrupos. Esta persona puede ser alguien quien ha sido ganada para Cristo por el grupo, esa cuarta persona, ¿no es cierto? A veces el grupo ora por alguien, por un vecino, por un colega, por un compañero de estudio, como sea, y tienen la oportunidad de compartirle y llega a los pies de Cristo. Y uno, ¿qué hace con alguien quien acaba de someter su vida a Cristo? Oye, lo incluye en el grupo. Y entonces por un rato harán ustedes los 4 el mini grupo, pero muy pronto deberían o deben estar pensando en multiplicar eso. ¿Por qué? Porque en el momento que abren la opción o abren el campo, otra persona podría llegar a ser parte a lo largo del camino. 2 o 3 es la base, llega el cuarto, entonces pues estamos pensando en la multiplicación. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, esto está claro por la necesidad de transparencia y sinceridad mientras se confiesan los pecados. Se hace esencial que los participantes en el minigrupo sean del mismo sexo. Este minigrupo no tiene programa de estudios. Los minigrupos deben funcionar de tal manera que los participantes descubran personalmente la riqueza de la palabra de Dios. Aunque al leer la Biblia surjan algunas preguntas que requieren que cristianos maduros nos ayuden a entender mejor algunos pasajes de la Biblia, la realidad es que los inmediatos ayudantes para este proceso son la Biblia misma, el Espíritu Santo y otro participante del minigrupo. Y bueno, aquí vale la pena hacer un pequeño, como así se comercial, porque yo creo que tenemos hoy recursos para poder aprender a leer y estudiar la Biblia sanamente. Ahí el pastor Arturo Andrade de Colombia, de la Iglesia Cuadrangular, él ha dado una conferencia. Él llama esa conferencia Factor H, que tiene que ver con hermenéutica. Y claro, eso suena tan complicado, pero él, él, es, él es tan capaz, él es tan buen maestro de traer tantos conceptos que parecen complicados, pero aplicados al común y corriente, y todo lo podemos entender y disfrutar así con un par de reglas sencillas, la palabra de Dios, y poder crecer en ello cada vez más. Pero necesitamos primordialmente la Biblia, otros creyentes y naturalmente el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? El grupo se decide, o el grupo decide, qué libro van a leer de la Biblia. Lo leen todos durante la semana. Si es un libro corto, por ejemplo, la carta a los Filipenses o Jonás, los miembros leen ese libro o esa carta varias veces durante la semana para completar finalmente de 20 a 25 capítulos leídos. Si es un libro con más capítulos, por ejemplo, Proverbios, 31 capítulos, o el libro de Hechos, 28, los miembros leen todo el libro durante la semana. Eso no hay problema. Hay gente que me dice, uy, esos son muchos capítulos para una semana. Entonces, la receta no es recortar, sino a la larga añadir más capítulos. Porque al leer la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Que entre más leemos, más queremos. Menos leemos, menos la queremos y nunca vamos a llegar a los 20, 25 capítulos. Y mire, 20, 25 capítulos semanales no es mucho. Hoy en día se nos facilita también mucho
el leer y también escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos naturalmente la Biblia como libro, pero también tenemos, sí, yo sé, los celulares o las tablets y tenemos esos recursos para leer Biblia y eso, claro, aproveche eso. Pero hoy en día yo lo he hecho ya varias veces y este año volví a comenzar con la Biblia escuchándola, ¿no es cierto? Y es muy tremendo. Yo puedo escuchar la Biblia y también leerla al mismo tiempo y escucharla por unos, ¿qué? 30 hasta 40 minutos diarios. Y le digo, yo en esos tiempos yo estoy leyendo aproximadamente 10 capítulos diarios. De hecho, yo estoy ensayando algo nuevo que alguien me estuvo desafiando porque él está tratando de leer la Biblia en una velocidad de 2.75. Yo le dije, usted no entiende nada. Y yo no sé cómo lo hace y no lo recomiendo tampoco, pero yo sí le he subido a la velocidad. Entonces estoy en una velocidad de 1.25, 1.5 y voy leyendo y es muy interesante. Tengo que estar concentrado, tengo que poner atención y claro, que cuando algo me llama la atención, yo puedo parar y hacer mis notas o subrayarlo en mi Biblia. Súper importante eso porque no se trata aquí solamente de leer 20 o 25 capítulos, sino se trata de permitir que Dios nos hable, nos enseñe y posiblemente nos dé respuesta a preguntas que tenemos durante ese día o esos tiempos en la vida. Entonces, sí, 20, 25 capítulos. Esa es mi recomendación. Otra vez, Filipenses tiene 4 capítulos. ¿Qué significa eso? Pues para completar 25 capítulos, bueno, esto es fácil hacer la cuenta. ¿Cuántas veces necesito leer todo Filipenses para llegar a los 25 o a los 25 capítulos? Eso se lee Filipenses rápidamente una vez por día. Y hay una bendición leer durante toda una semana, varias veces, una carta como la de Filipenses. Repita, repita, repita. Y yo creo que uno va entendiendo mejor una carta. Ahora, como en el caso de Génesis, que tiene 50 capítulos, podemos acordar leer de capítulo 1 a 25 y para completar los 25 capítulos y en la otra semana pues leer capítulo 26 al 50. Y eso lo podemos hacer también con libros como Isaías y otros. Entonces ahí hay que estar mirando eso. Pero ustedes en el grupo escogen cuál es el libro con el cual van a empezar. Yo recomiendo, ojalá, tener un orden. Comience, sí, a la larga con Filipenses para hacer el primer ensayo, pero después, pues tenga un orden. Y recomiendo una vez un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Es importante que cada miembro de un minigrupo se esfuerce para cumplir esta tarea. Si alguien no pudo cumplir con su lectura durante esa semana, no debe ser condenado primero que todo. Más bien todos vuelven a leer ese mismo libro una vez más, cumpliendo los 20, 25 capítulos. Recuerdo un grupo, tenía una persona que parece que le costaba llegar a los 25 capítulos y era precisamente Filipenses, y como por 3 o 4 semanas el resto del grupo volvía a leer Filipenses 20, 25 capítulos.
y alguien ya se estaba enojando a la mitad del viaje cuando de repente entendió que a pesar de que el otro no cumplía con sus 25, esta persona sí cumplía y Dios comenzó a hablarle cosas que antes no podía entender y bueno, Dios empezó a hacer una obra en esta persona. Claro, ojalá que esto no sea lo común en un minigrupo. Si una persona y es la misma no cumple los 25 ya por varias ocasiones, entonces habría que preguntarle si de verdad debería estar en el grupo. La cantidad de capítulos puede parecerle a algunos algo demasiado, pero recuerden que la lectura de la Biblia y su efecto en nuestra vida se puede comparar con el ejercicio físico. Tristemente esperamos que un ejercicio físico breve tenga efectos milagrosos para mantenernos con buenas condiciones físicas. Igualmente muchos piensan que con un par de versículos bíblicos leídos de vez en cuando prosperarán milagrosamente en su crecimiento espiritual y en el cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida, y así las cosas no funcionan. Eso nunca ocurrirá así. La experiencia práctica de Neil Cole y de lo que he observado personalmente es que 4 capítulos diarios nos llevan a tener mejores resultados. Y es la verdad. Yo lo veo en mi propia vida. Cuando yo leo entre 5 y 10 capítulos diarios y apunto más hacia 10 que hacia 5, yo veo ese efecto en mi propia vida. Ahora, sí es verdad. A veces tengo que pararme y estudiar un texto más a fondo. Claro que sí, pero eso ya es algo aparte de lo que es el minigrupo. La primera pregunta que cuando nos estamos reuniendo cada semana, una pregunta que hay que hacer, y esta es la primera que debe hacerse, es, ¿usted leyó todos los capítulos necesarios, ¿no es cierto? Leyó los 20, 25 capítulos. Esto es súper importante hacer esa pregunta. Entonces, aquí estamos rindiéndonos cuentas, aquí no estamos jugando a la religión, aquí estamos ayudándonos a crecer espiritualmente y entonces por eso nosotros vamos a ser muy claros en eso. Vamos a comprometernos a leer Biblia y permitir que ella nos hable y vamos a permitir que ella nos aconseje y haga su obra en nosotros. Aquí no se trata de un juego. Esto no es para gente que no es valiente. Aquí estamos trabajando fuertemente para crecer y para impactar al mundo. En los minigrupos se le permite al Espíritu Santo obrar, a enseñarnos, a dirigirnos. El Espíritu Santo junto con la Biblia son los más excelentes maestros que podemos tener. El Espíritu Santo, por ejemplo, convence de pecado. Leemos eso en Juan 16. También guía a toda la verdad. Revela a Jesús y nos ayuda a dar testimonio de Jesús. Nos dirige a alabar a Dios, nos ayuda a entender la palabra, la Biblia, y es el gran ayudante en todo. Aleluya. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y estemos abiertos a recibir de Él un toque especial mientras estamos leyendo la Biblia y cuando pone el dedo en un punto de nuestra vida, no tape eso, no pase tan rápido, ahí pare y permita que el Espíritu Santo obre en su vida. Entonces, no tiene programa de estudios, es la Biblia. Entonces, lo único que necesitamos es una Biblia, ¿no es cierto? Y unos 2 compañeros y arrancamos, ¿no es cierto? Y claro, usted puede obtener estas recomendaciones que les estamos dando a través de este video para que usted lo tenga ahí y ojalá pueda reproducirlo y decirle a otros cómo es que esto funciona. El minigrupo, y esto también es como importante, no requiere de un líder. El minigrupo no tiene líder.
La Biblia, el Espíritu Santo y las preguntas de rendición de cuentas permiten que un minigrupo no demande un líder. ¿Por qué tenemos que llamarnos líderes? Aquí estamos aprendiendo los unos de los otros. Los líderes requieren de entrenamiento, los minigrupos solo requieren de gente que quiere participar en ellos. Simplemente se necesita de alguien quien sirva de facilitador cada vez que el grupo se reúne. Y esto puede estar tornándose. Hoy es uno, la próxima vez es el otro. El facilitador, el que asegura que las recomendaciones que se dan para el minigrupo pues se lleven a cabo. ¿Y eso qué hace? Que estamos preparándonos para la reproducción, porque cuando nos reproducimos el otro ya sabe cómo funciona y entonces se siente seguro y puede reproducir esto fácilmente. El sistema de los minigrupos no depende de los pastores ni de otros mediadores o especialistas. Este concepto cree que los creyentes cristianos comunes y corrientes pueden y deben tener acceso a la Biblia y que a través de ella Dios les enseña cómo vivir una vida que marca la diferencia. Juntos aprendemos con la ayuda de la Biblia y otra vez también el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo sugerí estos minigrupos en una iglesia que yo estaba pastoreando, yo no llevaba ni control de cuántos minigrupos había. Yo solamente animaba a la gente. De vez en cuando, un domingo por la mañana, preguntaba, ¿quién está en un minigrupo? Y a veces les preguntaba, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo les va? ¿Qué están experimentando? ¿Necesitan alguna ayuda para que eso sea ágil? Pero, ¿por qué controlar todo eso? Permitir que el Espíritu Santo de verdad fluya en eso y yo lo puedo usar en cualquier lugar y no hay que preguntarle a nadie porque la Biblia está ahí y Dios quiere que todos la leamos y podemos leerla en grupos. Entonces leemos durante la semana los 20, 25 capítulos y nos reunimos una vez a la semana y hacemos la primera pregunta clave. ¿Usted leyó todos estos capítulos? ¿Cierto? Y después seguimos a lo que son las preguntas para la rendición de cuentas. Recuerde que Dios le ama incondicionalmente. Eso es verdad. Ir al cielo y ser aceptado por Dios no depende de un cierto comportamiento en el diario vivir. Aunque cuidémonos, si usted peca y sigue pecando, su conciencia se va a cauterizar, se vuelve insensible y en un momento dado usted peca y peca y peca, entonces no se sorprenda de las consecuencias. Por eso el mini grupo ayuda a mantenernos claros, pero la salvación es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en Dios. Mi cuenta fue pagada antes de que yo me acercara a Dios. Además, yo era, aún soy y siempre seré incapaz de pagar la cuenta pasada, la presente y aún la futura. Jesús ya canceló todas mis cuentas o toda mi cuenta una vez y para siempre. Entonces, eso sí lo sabemos. Sin embargo, la gracia no es un pase para seguir la vida marcada por el pecado. El que teme a Dios aborrece todo tipo de maldad, se aleja de ello porque sabe que eso le va a traer derrota e impide ser un obrero eficaz y capaz de hacer todo tipo de buena obra. Y hay muchas citas bíblicas que hablan de esto. Efesios 4 tiene mucho que decirnos acerca de eso, como también Romanos 6. No, gracia no es para hacer lo que se nos da la gana. Gracia es esa libertad que Dios nos da para poder hacer lo que a Él le agrada. En cada reunión, los miembros van a hacerse mutuamente preguntas de rendición de cuentas
Estas preguntas ayudan al proceso de la santificación, al crecimiento espiritual y al avance pues espiritual, pero también a prepararnos para toda buena obra. Entonces, en ese grupo vamos a estar, vamos a confesar nuestros pecados si los hemos cometido y vamos a orar que Dios nos perdone. Y hay un set de preguntas y para eso es súper importante que usted pueda acceder a este material y pueda tener esas preguntas, una copia de ella aquí en la Biblia, en algún lado usted la pega y ahí las tiene, porque usted se las puede hacer personalmente, pero más efectividad tiene cuando la hacemos en el grupo, mini grupo y la oración. Muchos preguntarán, bueno, ¿y qué de la oración? Pues sí, claro, cuando nos reunimos y hacemos esas preguntas y después de haber leído la Biblia, entonces claro que vamos a estar orando. La oración es para la vida de un creyente cristiano tan importante como para la vida física lo es el aire que respiramos. En un minigrupo no se va a dejar de orar, claro que no. La oración es en un minigrupo es posible por la confianza, la transparencia y la sinceridad que existe en los grupos. Y déjenme decirles una cosa, cuando estamos en un minigrupo debe haber un compromiso a que la información que estamos compartiendo no salga de ese grupo. Es suficiente razón para separarnos de alguien quien agarra lo que escuchó en el minigrupo y lo divulga por otros lados. Eso es falta de confianza y esa persona no merece estar en ese grupo. Yo diría que no merece estar en ningún grupo, porque es un chismoso y eso es pecado. Y por ahí no va la cosa. Aquí estamos hablando de un grupo que de verdad sabe guardar la lengua, como lo dice Proverbios capítulo 8:13. Es parte del temor de Dios, cuidar lo que nosotros decimos, hablamos, ¿no es cierto? Debe estar glorificando a Dios. Evangelización en un minigrupo también es posible. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar naturalmente orando por alguien quien tenemos en mente, con el cual queremos compartir el mensaje de Cristo. Estamos pidiendo oración a los compañeros del grupo y en algún momento dado hasta llegar y pues compartir con esta persona, si es que no lo hemos hecho, el mensaje del Evangelio. En cuanto a las preguntas, una que también deberíamos estar haciendo es, ¿qué le está hablando Dios a ti? ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque eso puede ser un punto para la próxima reunión. Si yo estoy preguntándole a alguien, ¿qué le está hablando Dios a su vida después de toda esta lectura que hemos tenido esta semana? Y la persona dice, bueno, Dios ha insistido en tal y tal punto y que debo hacer X cosa. Entonces uno puede llegar la próxima vez y decirle, ¿y cómo le ha ido con la implementación de eso que Dios te ha estado hablando a tu vida? Y entonces podemos así ayudarnos también a ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, esta pregunta, no olvide añadirla a todo este contexto de preguntas que existen y en un momento voy a hablar de esas preguntas más o por lo menos mencionarlas. Tiempos y duración de un minigrupo. Las reuniones de un minigrupo son, como ya les dije, de más o menos 1 hora, una vez a la semana. Ahora, los minigrupos son grupos dinámicos y tienen su propia duración de vida. ¿Cuánto tiempo tengo que estar con este grupo de 2 o 3? Pues yo diría que eso varía. En algunos casos a veces es solo 3 meses y se multiplican, en otros es 6 meses, en otros son 1 año. Yo diría que si un grupo no se ha multiplicado después de 1 año, hay que estar revisando esto,
¿Por qué? Porque obviamente ustedes se están volviendo un club cerrado ahí y no están pensando en el mundo que está allá afuera. Reproducción, multiplicación en el mini grupo se hace como un tema muy, pero muy importante. Entonces, sí tenemos que estar pensando que un mini grupo no va a sobrevivir mucho tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, así como está constituido inicialmente, y debe estar pensando en reproducirse. Un mini grupo puede terminar también, puede terminar, se cierra, eso no sigue adelante. Hay varias razones, el grupo se multiplica y forma nuevos grupos, entonces también eso hace que un mini grupo específico pues se disuelve. ¿Por qué? Porque hubo reproducción. Pero también puede morir un grupo por falta de interés o otras circunstancias, tanto interiores como exteriores. A veces las interiores, podemos leer de ellas en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Hay alguna gente que sí recibe la palabra, pero de repente hay otros intereses que son más importantes y entonces la persona ya no quiere o las personas ya no quieren, entonces el grupo en ese sentido muere. Pero también hay otras exteriores, como por ejemplo de que el grupo, el uno se va y el otro también, entonces geográficamente hay una distancia que imposibilita las reuniones regulares. Por momentos, como ya les mencioné, podría usarse hoy en día alguna plataforma digital como WhatsApp o parecidos para reunirnos, para pasar ese tiempo donde no podemos estar reuniéndonos. Y naturalmente aquí motivación a servir y desarrollar liderazgo. Cuando estamos en un mini grupo, pronto y el crecimiento se está dando, pronto nosotros vamos a ver que estamos creciendo hacia un liderazgo mayor y vamos a poder estar hasta ministrando en otras áreas de la dinámica en la iglesia. Así que sí, esto es una herramienta para levantar líderes y poder así hacer crecer una iglesia. Como ya les había dicho en el mini grupo, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la Biblia y de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, esto yo creo que ya lo dije y no me voy a repetir ahí, pero ya, inicie. Eso es lo que les recomiendo. Encuentre dos cristianos que quieren crecer espiritualmente, que sean del mismo sexo y que estén dispuestos a reunirse con usted una vez cada semana. Escoja sabiamente a cada una de las personas con las cuales quiere tener ese mini grupo y recuerde que debe ser gente que quiere participar del mismo. Esto no es para gente que no quiere. Y los que no quieren, pues, aleluya, bendígalos y usted sigue adelante. Hay mucha gente que quiere. Un minigrupo está basado en un compromiso mutuo de confidencialidad. Yo lo mencioné, lo repito una vez más, y en la entrega hacia la lectura de la palabra de Dios. Los miembros de un grupo leen libros enteros. Eso es una bendición y a veces, repetidas veces, podemos hacerlo. Los grupos se multiplican espontáneamente, no hay que ponerle fecha a eso, cuando se dan las condiciones, llega el cuarto y ya uno ve, no, es mejor multiplicar esto, entonces se puede multiplicar. A veces, ¿qué significa? Que uno del grupo sale y consigue otros dos, entonces quedan tres, pero a veces pueden ser dos, a veces puede ser que cada uno se va con otro grupo que es totalmente nuevo. Así que las personas que multiplican efectivamente minigrupos son potenciales líderes para grupos hogareños u otros ministerios en la iglesia, porque uno sabe, esta gente quiere discipular, está haciéndolo y tiene ministerio definitivamente. Entonces, en cuanto a las preguntas de rendición de cuentas, estas preguntas son las siguientes y usted puede ver eso en el material
al cual puede acceder. Ya les dije, la primera es, ha cumplido con la lectura de esta semana, y después hay preguntas como, ¿qué te ha estado enseñando Dios durante esta semana y cómo te ha animado la Biblia en tu diario vivir? Esto es muy bueno, hacer estas preguntas, y también llegar y hacer otras preguntas que son como más de rendición de cuentas, y estas dicen como esta: ¿has dedicado tiempo cada día a la oración? ¿Cuáles han sido algunos de las contestaciones o respuestas de Dios a sus oraciones? Eso nos anima, porque eso da testimonio y vemos que Dios está actuando, aleluya. Y entonces nosotros podemos ser desafiados, pero también gozarnos de esos testimonios y de cómo Dios está actuando. Y después, ¿con cuál pecado o tentación has tenido que luchar durante la semana y debes arrepentirte de algún pecado? Ahora, esta pregunta así generalizada puede llevar a que nadie diga nada, pero entonces yo puedo estar preguntando, o nos tenemos que hacer esas preguntas un poco más específicas. ¿Has estado esta semana en una situación inapropiada con una persona del otro sexo o del mismo sexo, o en una situación que a otros les pudiera dar la impresión de que estabas actuando imprudentemente? ¿Te has expuesto a publicaciones o programas pornográficos? ¿Has permitido en tu vida durante la última semana fantasías románticas con otra persona fuera de tu cónyuge? Entonces, estamos hablando del área sexual. También del área financiera podemos hacer preguntas. ¿Te has mantenido completamente irreprochable esta semana en todos tus asuntos financieros? Otra pregunta en esa dirección es: ¿has herido recientemente a otra persona con tus palabras, hablando a espaldas de ella o diciéndoselo directamente en la cara? Nosotros a veces somos tan atrevidos. ¿Sigues aún manteniendo en tu corazón ira con alguna persona? ¿Le has deseado en secreto desgracia a otra persona para tener ventaja sobre ella? Entonces son preguntas alrededor del tema: ¿has pecado, no es cierto? ¿O has caído en algún vicio, en alguna adicción? Esas preguntas las tenemos que hacer hoy en día. ¿Has sacado tiempo esta semana para estar con tu familia? Es otra pregunta. Esto habla de el orden de prioridades. ¿Lo estás manejando bien? ¿Estás aplicando eso a tu vida? Sí, a veces es bueno que alguien me haga la pregunta: oye, ¿usted cuándo fue que detuviste la última vez un tiempo con tu esposa, ¿no es cierto? ¿Cuándo salieron juntos a comer y a dar un paseo juntos, a hablar acerca de sus vidas, etcétera? Muy importante, cuidar la relación, cultivar la relación familiar es clave, por eso hacemos esta pregunta. Otra es: ¿cómo te ha ayudado Dios durante esta semana a expresar amor cristiano a una persona en o fuera de la iglesia? Esto habla de nuestra relación con otras personas. ¿Cómo estoy buscando la paz con otros? Eso es lo que es el temor de Dios. No solamente nos alejamos del pecado, sino también nosotros estamos haciendo el bien, buscando hacer lo bueno, buscando hacer la paz. ¿Y cómo estamos en ese proceso? ¿Tengo complicaciones? Podemos hablar. ¿Has dado durante la última semana testimonio verbal del poder de Jesucristo en tu vida? Estamos hablando de que nos estamos animando al evangelismo, a compartir el evangelio. ¿Y qué preocupaciones o desafíos estás viviendo en estos momentos por los cuales necesitas apoyo de oración? Y aquí viene donde podemos estar orando los unos a los otros, los unos con los otros, y naturalmente el uno por el otro. Ahora, es importante que usted vea que estas preguntas a veces llevan a largas discusiones, y entiendo eso. Por eso a veces es bueno llegar, y si una discusión, un diálogo acerca de un tema específico requiere de más tiempo, que ustedes lo anoten y en la próxima vez puedan entrar muy pronto a seguir ese diálogo que comenzaron en la reunión pasada. Esto como una guía para poder vivir esa dinámica en los minigrupos de crecimiento espiritual, llenando nuestra vida con la palabra de Dios, pero también exhalando aquello que no está bien. En otras palabras, nos separamos de lo malo y buscamos
lo de Dios y queremos cambiar a la imagen de Jesucristo. Yo recomiendo que usted simplemente ya piense, ore con quien quiere comenzar un mini grupo, ¿cierto? Hable con la persona, dígale de qué trata todo esto. Compartan este material del mini grupo. Estudienlo primero para que sepan de qué trata todo esto. Si pueden compartir el video, pues háganlo también. Y entonces ustedes van a estar creciendo espiritualmente. Y cuando tenga testimonios de cómo esto ha cambiado su vida o la vida de otros, de toda una iglesia, de toda una comunidad, no dude en enviarnos mensajes cortos, concisos y precisos, pero mándanos testimonios de qué está haciendo Dios en su vida. Así que manos a la obra. Dios nos llamó a ser discípulos. Todos estamos llamados. Así que aquí hay una herramienta que usted puede comenzar a usarla ya. Dios te bendiga y nos vemos en la cancha de trabajo. Dios los bendiga hasta una próxima. Wow, qué clase tan chévere, Pastor Pablo. Muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga. Y la verdad, a todos tenemos material, tenemos herramientas, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Nosotros necesitamos ponernos claros con la palabra, en la lectura, en el aprendizaje, en la rendición de cuenta, en ayudarnos unos a otros. Y qué más que esta hermosa herramienta de minigrupos. Entonces, a practicar se dijo. Gracias a todos. Gracias, Pastor Pablo. Dios les bendiga.